Está el arquitecto que decidió diseñar este pedazo de baño para escaladores. Hola y bienvenidos a la tercera parte de los peores fails de arquitectura. Una serie donde os enseño cómo los arquitectos no son arquitectos. Pero para ser justos, en realidad esta gente creo que está lejos de ser arquitecto, no tiene ganas de ejercer la función de arquitecto. Entonces son los fails de la arquitectura, no de los arquitectos. Creo que esta gente de arquitecto tiene poco. También incluiré un par de fallos de diseño que he encontrado de casualidad. Me ha parecido muy buena idea incluirlos en este vídeo. Así que os digo que vais a plantearos: ¿cómo es posible que las dimensiones converjan de esta forma tan increíble? ¿Cómo es posible que la astrofísica no haya detectado aún los parámetros adecuados para ver dónde en la física cuántica las ¿Cómo te quedas? Dallas Review Mini. Esta breve imagen es un fail de diseño, pero es que es genial. Es una taza con el mango por dentro. Es en realidad, vosotros tenéis que entender, las tazas normalmente, que son así, ¿vale? Es como contiene el líquido dentro y este es tu mundo, pero esta taza en realidad es algo para enseñarte una lección. Coges el mango por dentro, porque tu mundo es todo lo que está alrededor. ¿Lo pilláis? Es como una bonita poesía. No, en realidad no, es una puta mierda. ¿Os acordáis de Doraemon? Que tenía un cono, entrabas por el pequeñito y te hacías grande, y si entrabas por el grande te hacías pequeñito. Esto es una escalera por un lado y una rampa por otro. Subes por la rampa siendo paralítico, después sales de este bucle infinito pudiendo caminar. Es el bucle mágico de Jesucristo. Lógicamente, si entras por el andando normal y sales por el otro, sales paralítico. Así funciona. Es tu side, ¿vale? Es a los dos lados. Este aparcamiento para paralíticos. Los paralíticos todos sabemos que les gusta hacer stunts con el automóvil. Por ejemplo, este columpio colocado justo en el borde de la calle. ¿Sabéis los juegos que siempre hay como un pasillo muy largo? Hay como hachas que van haciendo así y las hachas te matan si les das. Pues lo mismo pero con niños. Y en vez de matarte, pues vas a la cárcel, ¿vale? Y el niño está ahí balanceándose y tú con el coche vas en plan de ahora no, ahora no, ahora no, ahora. Y matas al niño. Este columpio es lo mismo, ¿vale? Solo que en vez de ser la trampa de las hachas que van yendo de un lado a otro, pues es la trampa de el pulsador con las flechas. El pulsador y te salen flechas de los lados en la pirámide. Pues lo mismo con esto, básicamente. Esto es un nuevo estadio de balón fútbol o futcesto. Cesto tiene tiene su cosa, lo de futcesto. Me gusta. Este letrero no es un fail de arquitectura como tal, pero me hizo mucha gracia porque tiene en pequeñito puesto dolor de espalda. En cambio no es un anuncio. No es nada, no tiene nada. Solo es dolor de espalda y se acabó. Está el arquitecto que decidió diseñar este pedazo de baño para escaladores, donde te tienes que colgar en el escalón final, tienes que colgar de las meadas y los pelos de los huevecillos de otros que han hecho pis ahí para poder hacer pis tú también. No hay nada que haya querido más en toda mi vida que tocar los urinales. No hay nada que haya querido nunca más en mi vida. Es como un sueño de niño pequeño, ¿sabes? O este trampolín, claro, al revés, que sales por el agua y te tiras a la tierra y te matas. Esta puerta que lo diseñaron con 6 dedos. Es cuando el dueño del local es en realidad un reptiliano. Estas plazas del estadio son para quien le gusta contemplar el otro partido, el partido de las hormigas, el que se ponen a dar vueltas por la pared y luego te comen vivo. Este semáforo que indica el tráfico a los coches microscópicos que están entre el semáforo y la... ¡No puedo defender esto! Esta manguera de incendios que está perfectamente accesible para todo el mundo. O antirrobos, que si hay un incendio también te tienes que preocupar por los robos. Hay mucha gente que está robando mangueras de incendios. Sé que hay muchos criminales en España que roban cobre y mangueras de incendios. Es lo que más se vende en el mercado negro. Estas escaleras también son como Harry Potter. Subes por las escaleras mecánicas y vas directamente al andén 2 3/4. Aunque ese tío de ahí es un maldito maguel asqueroso. Sangre sucia. Esta valla está puesta aquí para proteger
una línea de terreno. Alguien un día decidió comprar una línea de terreno y eso es lo que protege eso. ¿Qué coño es esta mierda? Esta hermosa alcantarilla que está tan bien colocada en el punto más alto del parque para que no entre agua. Hay que proteger nuestras alcantarillas, ¿lo sabíais? Malas personas. O este cartel de colgadores necesita un colgador. La ironía. Este hermoso cartel que te avisa de que la vía para peatones termina en 20 pies. Efectivamente termina en 20 pies. ¿Por qué había que avisar de ello? Por si vas con mucha velocidad y dices, hostia, el cartel. Este asiento de autobús es para los que no tienen piernas. Hay mucha gente que viaja en autobús sin piernas, por eso usan el autobús, no pueden conducir su propio coche. Informaos un poco antes de reíros de los fails de la arquitectura, por favor. Informaos. Esto no es fail de arquitectura, pero como si lo fuera. Viendo las bolsas de chuches en la máquina con la bolsa. Esto es fail de la arquitectura, no, pero el diseño más o menos. En las Olimpiadas había un salvavidas. Una persona que estaba ahí de salvavidas. Un socorrista. Las Olimpiadas. Un socorrista. Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí? El arquitecto que colocó estas puertas definitivamente tenía un cierto fetiche por ver a la gente haciendo caca. Las colocó. Esta imagen de una puerta en medio del campo me recuerda a cuando el gobierno quiere poner leyes para impedir que la gente haga cosas en internet. Recuerda un poco a eso. Menos mal que la persona que diseña estos laberintos no diseña laberintos de verdad, porque cualquier minotauro estaría muy insatisfecho con su trabajo. En serio, mirad esa mierda. Aquí no hay ningún minotauro que te pueda matar si haces este camino de mierda. Esto es un... no es un fail de arquitectura, es un fail del diseño. Pero... miradlo. Es agua dietética. ¡Agua dietética! ¡Analizadlo! Por favor. Esta mirilla puesta estratégicamente en la puerta. Tú poder ver a la gente que viene a tu casa, pero que la gente que viene a tu casa no te pueda ver. Esto no lo tiene ni Obama. Esta televisión que tiene su explicación. Tienen solo presupuesto para una televisión, pero tenían 2 salas que cubrir. Así que la mitad de la televisión para unos y la otra mitad para otros. Este hermoso limpiaparabrisas. ¿Qué? ¿Qué os parece el limpiaparabrisas? Está limpiando perfectamente ese cristal, ¿eh? ¿Qué me decís de esta valla para parar el tráfico y que no entren si no están permitidos su acceso? Debe sentir inútil. Miradlo, por favor. La cámara haciendo zoom hacia esa valla. En blanco y negro. No, más blanco y negro. Más película antigua con más fuerte el sonido de la música dramática. ¡Más fuerte todavía! ¿Habéis pensado alguna vez en los lápices de color blanco? Yo sí. Este ventilador, que está muy bien puesto, ¿eh? ¿Eso es una sierra mecánica? Hacia arriba, hacia abajo. DN, hacia abajo. Esto da para escribir un cuento al respecto, ¿eh? En realidad, un ascensor místico que solo va hacia abajo. Esta mini escalerita con los 2 trozos para silla de ruedas y la parte de abajo que está súper destruida. ¿Qué coño es esta mierda? Hombres, mujeres. Mujeres, hombres. ¿Cartel le haces caso? Esta canasta que está con dificultad extra. Tienes que... Hay como un tapón permanente. Es el jugador que no está. Esto tampoco se fue de arquitectura, pero mirad eso. Mirad ese viaje. Mirad ese puto viaje. Eso sí que es un fail del diseño. Están diseñando la casa teniendo en cuenta que hay que hacer ejercicio. Así haces así como parkour por un lado para subir. O esta puerta al revés. Si la gente quiere entrar desde otra perspectiva. Yo qué sé. Esta puerta del color de la pared. Para camuflarse. Es la puerta de Matrix. La que lleva el arquitecto. Esta rampa para minusválidos queda directamente unos escalones. Para que trabajen, hombre, esos minusválidos que se creen que van a ir todo el rato por rampas. Que se pongan a moverse, ¿eh? Muy bien, arquitecto. Este baño que está hecho para cagar así. Este baño que está hecho para que te caiga la barra encima y te mate. Porque eso muy seguro no se ve. O estos grifos de la ducha. Listos para que te caigas en la ducha y te mates. Cuando eres de 2 dimensiones, pero quieres tener tu propia puerta para tu casa. Pero no necesitas más porque es de 2 dimensiones, así que da igual. Estos balcones compartidos. Cada vecino comparte un trocito del balcón. Muy bien hechos, muy bien pensado. Ahorras mucho. Un paso de peatones hacia la parte donde no es de peatones de césped. Amigos míos, me ha gustado mucho el vídeo de hoy. Traigo que sea 4ª parte de fails de arquitectura. No olvidéis darle like al vídeo. A los 100.000 likes haré una 4ª parte de fails de arquitectura. Además estoy haciendo una promoción. Y es que si te suscribes a mi canal, automáticamente en tu casa se forma un fail así. Tal cual. Sé que todos queréis fails en vuestra casa para haceros la vida más incómoda. Así que la promoción es increíble.
Y además un Lamborghini. ¡Pa! ¡Pa! Hoy estoy generoso. ¡Buah! Y como siempre, hasta mañana. ¡Adiós!